Dios les bendiga poderosamente a todos. Qué bendición estar otra vez aquí. Y bueno, gracias a Dios por aquellos que han podido participar y hemos interactuado de una manera más práctica por otras redes. Y en este espacio también a quienes están suscritos al canal y participan en esta bendición de nuestra forma de edificarnos en Dios. Continuamos con nuestro tema número 10 en la serie Doctrinas Fundamentales y hoy hablaremos del propósito de la unicidad. Primera a los Corintios capítulo 8 verso 6 dice la Biblia: Para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas y nosotros somos para Él, y un Señor Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas y nosotros por medio de Él. Así que bienvenidos y vamos a edificarnos en el propósito del Señor Jesucristo. Por mucho tiempo se han difundido muchas formas de referirse a Dios. Y en esta presentación entenderemos entonces el significado a las siguientes preguntas. Primero, ¿y quién es Dios para ti? Porque para muchos entender a Dios es una complicación. Para otros, Dios es incomprensible completamente, aunque Dios sí se nos ha manifestado y se nos ha dado a conocer. La otra pregunta importante de esta enseñanza para resolver es: ¿está dividido Dios? Mejor dicho, ¿hay una diferencia entre entender que Dios no se divide pero se manifiesta? La otra pregunta importante: ¿será la deidad una unidad compuesta? Porque hay quienes ven una forma de división en la deidad como si fuera la presentación de algo que se compone por muchas cosas. Pero Dios en esencia ¿está dividido? ¿Es una unidad compuesta? Lo entenderemos en esta enseñanza. Es una dificultad hablar de unidad y por eso se habla de unicidad. Porque hay una evolución en los diferentes dogmas de enseñanza teológica, en diferentes puntos de vista y organizaciones. Pero hay que resaltar, hay grupos que dicen ser unitarios, pero aplican la fórmula bautismal de los 3 títulos. Entonces, ¿es importante resaltar la diferencia de la unidad frente a la unicidad? ¿La unicidad es el tema central del mensaje apostólico? ¿Sí o no? Bienvenidos a continuar en este propósito de fe y doctrina. Definamos entonces el concepto de la unicidad. Al difundir la doctrina Dios único, nos encontramos con la palabra que mejor expresa la enseñanza del conocimiento del Dios de la Biblia, la unicidad. Y vamos a entender entonces un significado más exacto. Hay una raíz teológica del cual se habla del Dios al cual servimos y es Elohim, Yahweh, Echad. Y esta raíz tiene 2 importancias. Primero, vamos a entender que la palabra unicidad, según el diccionario, quiere decir calidad de único, dando como sinónimo a original, raro o extraordinario. Porque hay quienes encuentran la aplicación más práctica de unidad, pero la unicidad es plenitud de absoluto, de inimitable al cual no puedo dividir ni descomponer como en otras formas lo podrían presentar. Y veremos algunos ejemplos también. Segundo punto importante, que la palabra unidad, según el diccionario, significa también unidad simple o compuesta. Por ejemplo, yo aquí tengo un celular, pero si hablo de una unidad compuesta, yo lo puedo desarmar y puedo sacar cientos de partes de una sola pieza, que en este caso sería un celular. Entonces, como conjunto, hablando de unidad, no aplicaría terminantemente a la calidad de lo que es Dios en su naturaleza, como único, incomparable e inalterable y demás. Entonces seguimos aquí. La doctrina que Dios es uno tiene una aplicación en un sentido numérico.
El sentido numérico se enfatiza desde la visión de Israel y todo el Antiguo Testamento. Y vamos a iniciar leyendo la palabra del Señor en esta porción de Deuteronomios 4, 32 al 39. Y aquí se ve un pasaje donde se resalta la magnificencia de Dios frente a la salvación del pueblo de Israel. Y entonces vamos a mirar el pasaje central de este principio bíblico. A ti te fue mostrado. ¿A cuántos hoy nos está siendo mostrado? Para que supieses que Jehová es Dios y no hay otro fuera de él. Así que hay un problema entonces ya de estructura cuando alguien no puede reconocer que Jehová anunció manifestarse como Mesías en la plenitud de Cristo, porque no hay otro Dios. Entonces, encontrar dos personas diferentes o tres personas diferentes ya es hablar de descomponer el propósito de la unicidad. Y si Dios es uno y no hay otro fuera de él, debemos entonces interpretar que Dios se manifiesta, pero nunca se divide. Y aquí vemos entonces que Dios habla a Israel y le define el principio más importante de la doctrina en donde nace la fe. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Aquí nace la raíz del pensamiento de la doctrina del monoteísmo. Todo lo que en el área de la teología se ocupa de estudiar que Dios es uno. Pero resalta también el valor de unicidad. Único y no hay más. Verso 5, amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Bendito el nombre del Señor Jesús. Deuteronomio 6:4 nos ubica aún mejor y continúa diciendo, el verso 6, estas palabras que yo te mando hoy nacen en ese principio de entender que Dios es uno, estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas cuando te levantes, cuando te acuestes, cuando salgas, en todo tiempo. Este texto habla de la importancia de resaltar la raíz del pensamiento doctrinal sobre el linaje y la familia. Gloria a Dios, así que es un principio que no podemos alterar. Ahora, entendiendo que en el Nuevo Testamento Jesús es el autor y consumador de la doctrina, se define en la Biblia de la siguiente manera, mostrando que Jesús es el autor de la fe, pero la fe está dada desde los primeros escritos del canon bíblico. Lo que pasa es que como Jesús no se conocía en el Antiguo Testamento, en el Antiguo Testamento los primeros padres tampoco lo conocieron como Jehová. Es lo que le testificó Dios mismo a Moisés, y Moisés lo referenció al pueblo, y lo hemos visto en temas anteriores cuando hablábamos del nombre. Pero aquí se define hablando de la deidad, puestos los ojos en Jesús, quien es el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz y menospreció el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. Y haciendo aplicación de este punto, nuestra mirada no está puesta en hombres ni en discursos humanos, sino en Jesucristo, el autor y consumador de la fe, quien por nosotros fue entregado, pero sobre todo menospreció el oprobio y se sentó a la diestra del trono. Y si hemos mirado en detalle que Dios en esencia es espíritu eterno, en su naturalidad eterna es indivisible, pues todo lo llena y es infinito. Y no se puede medir a alguien que es infinito y eterno un lado derecho o izquierdo. Entendiendo que esta palabra desde el hebreo y el griego lo que traduce y significa es poder, autoridad, soberanía, señorío y majestad. Es decir, que Jesús está en el mandato total de autoridad en el trono. Y por eso se habla de esta aplicación importante. Jesús le respondió en Marcos 12:29 a quienes le preguntaron acerca del primer mandamiento y el más importante de todos. Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Así que en este principio es
Es un mandamiento del Nuevo Testamento expresado en Marcos 12 y en contexto con los otros 4 evangelios. Juan 17:3, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado, por la causa de su manifestación en carne, de lo cual 1 Juan 5:20 nos ayuda a entenderlo y a comprenderlo mucho mejor, diciendo, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Y hay un punto para resaltar lo siguiente: este es, ¿quién? Jesucristo, el verdadero Dios y la vida eterna. Glorifique a Dios. La unicidad es el tema central del mensaje apostólico, y vamos respondiendo a la otra pregunta. ¿Qué decían los apóstoles? Efesios 4:6. Hay un Dios y Padre de todos. Jesús dijo, el que me ha visto a mí ha visto al Padre, y exhortó a Felipe, reprendió a Tomás y demás. El cual es sobre todos y por todos y en todos, un Dios y Padre. Santiago 2:19 lo resalta aún mejor. Tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. No nos vamos a salir del tema, sino que vamos a seguir el enfoque de Dios es uno, y ese es el principio de la unicidad. Gloria a Dios. La doctrina de la unicidad va contra cualquier defección espiritual o algo que se hace ajeno al verdadero sentido. Y esto nos representa que Dios es celoso en su esencia para ser adorado, reconocido y enaltecido, y que no puede ser visto ni comparado de otra manera, ni considerado como una forma de división. Entonces, Éxodo 23 define un principio frente a lo que es Dios en su naturaleza de único, diciendo, no tendrás dioses ajenos. Ahí habla de dioses, lo que considera el panteísmo, el politeísmo y otras ramas. No tendrás dioses ajenos delante de mí, calidad de absoluto. 4, verso 4, no te harás imagen. 5, no te inclinarás a ellas. El verso 4 es más largo, diciendo, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que hay en el cielo, ni la tierra, ni debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová, tu Dios fuerte y celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la 3ª y 4ª generación, y hago misericordia a millares sobre los que me aman y guardan mis mandamientos. No te inclinarás a ellas ni las honrarás. Y esto tiene un contexto importante en 1 Timoteo 4:16. Ten cuidado de que de ti mismo y de la doctrina. Dios es absoluto. ¿Por qué es importante hablar de esto? Porque algunos pensamientos a través de la historia se han venido transformando, y esa transformación ha generado confusiones en muchos pueblos. Pero sigamos mirando el principio de nuestra enseñanza ahora. No se puede olvidar que el monoteísmo, mono uno, teos Dios, es una doctrina base de las costumbres hebreas y abrazada principalmente por el judaísmo, el islamismo y el cristianismo desde su nacimiento, 1er siglo después de Cristo, con la expansión desde Pentecostés. Entonces se ha tenido presente el sentido de que Dios es uno y uno su nombre, y es importante hallar este valor también con el propósito de la historia. Hay rangos del cristianismo que tienen diferentes creencias en cuanto a la naturaleza de Dios o lo que es la deidad. Entre ellas está el triteísmo, o también algunos reconocidos como trinitarismo, y está el binariarismo, o conocidos como dualismo, otros dicen duoteísmo, que enseñan una manera de pluralidad de personas en la deidad. A la faz de Jesucristo, que es el verbo hecho carne, como hombre se le reconoce persona.
pero como divino es Espíritu Santo eterno. Y esto lo definen muchos textos bíblicos. Así que no podemos hablar de varias personas, sino de un ser soberano y divino que en su momento sí se manifestó como persona por amor a su creación. Entonces vamos a entender unos principios importantes frente a lo que es la doctrina de la unicidad y el mundo de fe global que se tiene. Teorías naturalistas acerca de Dios. Hay dos ámbitos. El teísta, que creen que Dios es real, aunque de diferente manera lo interpretan, y el ateísmo o antiteísmo, que lo niegan. Entonces, vamos a mirar el ámbito teísta. El panteísmo dice que Dios es todo. Y entonces allí está Dios, este objeto es Dios y aquella situación. Y todo es Dios. Entonces, Dios es todo y todo es Dios y ya. Y así lo consideran. Tiene una presentación muy semejante al monismo, que dice que todo es uno, entonces el universo es uno, todo es una sola cosa, y esa sola cosa se referencia como Dios según el monismo. Y uno es todo. Esa es la presentación práctica que le da el monismo. El panteísmo dice Dios es todo, y el monismo dice todo es uno y uno es todo. Pero también está la figura del politeísmo, que ellos hablan de muchos dioses, de muchas deidades, el dios del fuego, el dios del agua, el dios de la fertilidad, el dios del amor, el dios de tantas cosas, y eso viene más de la mitología griega. Pero el Dios de la Biblia no tiene, es Dios de todo. Nosotros queremos ser salvos, bendecidos, y en todas las otras áreas encontramos la plenitud en el Dios del cual se dice: oye Israel, el Señor vuestro Dios, el Señor uno es. Triteísmo, que aquí ya se habla entonces de tres divinidades de personas que conforman a algo. Y yo quiero hablar un poquito cuando nace la doctrina del triteísmo, más o menos en el siglo III. Se habla entonces de tres personas distintas. Y a través del tiempo se va encontrando una evolución en esa forma de pensamiento, donde entonces se dice que son tres personas divinas coexistentes y que tienen también esa igualdad de poderes y que al final son uno. Entonces se habla de una manera de unitarismo, o mejor decir, monoteísmo trinitario. Reconocen que Dios es uno, pero se componen como si fuese una unidad compuesta en tres divinidades de personas. Y ahí ya hay mucho que observar. La Escritura sí muestra que la divinidad tiene una superioridad frente a la humanidad de Cristo. Y cosas que detallar. Pero se habla también en esa corriente del ámbito teísta frente a Dios del binariarismo, que es el dualismo conocido también, donde se dice que son dos personas divinas o dos maneras de presentación de personas en la divinidad. Y está el campo central del monoteísmo, en donde nace la esencia de la unicidad. Monoteísmo del griego monos, que es único, de manera que si es único decir que hay dos o tres ya lo descompone y desvirtúa la esencia de que sea mono único, teos, Dios. Entonces por eso se habla de unicidad a diferencia de unidad. Una unidad, aquí puedo tener un conjunto con una unidad de personas, pero pueden haber 200 personas, o pueden haber 50, o pueden haber 5, pueden haber 2. Entonces eso es una unidad compuesta. Mientras que hablamos de monoteísmo como único, en el sentido completo de que Dios es uno. Se afirma que las grandes religiones tienen un origen en el sentido monoteísta. Aquí hablamos del judaísmo, en donde nace la fe de la Biblia: oye Israel, el Señor uno es. Hablamos del islamismo, que tiene una filosofía diferente, pero creen en uno, en su pensamiento de lo que consideran la deidad. Y hablamos del cristianismo desde que nace. Todos los primeros 3 siglos reconocieron que Jesús es la manifestación divina
más gloriosa del Eterno. Y es la manifestación en carne de aquel que es divino eternamente hablando. Entonces, nace el cristianismo en esencia con el pensamiento monoteísta y el fundamento unicitario donde se define la principal piedra de apóstoles y profetas. Y para no irme a la divinidad de Jesucristo, vamos a seguir hablando de lo que es la unicidad frente a otras maneras de pensamiento. Algunos creen en un Dios único en forma de unidad compuesta por 2 o 3 personas, y otros en el sentido práctico de nuestra fe, en concordancia con Hebreos 1, un Dios único, absoluto e indivisible por cuanto es eterno e infinito y no puede calificar para tener esa manera de división, sino que sí se manifestó, hablando de muchas maneras en diferentes tiempos. Hebreos capítulo 1, verso 1 dice: Dios, habiendo hablado muchas veces, de muchas maneras, usó teofanías y otras manifestaciones. Teofanía es la manera como se hace sensible al sentido del ser humano para ser apreciado, visto, escuchado o tocado. De muchas maneras, en otro tiempo, en nuestros padres por los profetas. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Bendito el nombre del Señor Jesucristo. Aquí entendemos que ese que tiene aquí título de Hijo es quien asimismo hizo el universo y es el autor de la fe y es el creador de las cosas, por lo cual también se dice: en el mundo estaba, el mundo por él fue hecho, el mundo no le conoció. Pero se sigue resaltando: él es único, absoluto e indivisible. Y si nos vamos a detallar los pasajes de Hebreos, lo que sigue después de ese texto de Hebreos 1:1, aquí entendemos otros principios bien bonitos. Gloria al Señor Jesucristo. En estos postreros días, dice el verso 2, hablando de su manifestación en carne, Jesucristo, quien constituyó heredero de todo y asimismo hizo el universo, el cual, ese Jesús, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y que sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo. Así que él anunció en el Antiguo Testamento: mi pueblo sabrá mi nombre, y aquí en sí mismo cumplió el objetivo de la redención por medio de sí mismo y se sentó a la diestra de la majestad, en la autoridad suprema del trono. Él es el dueño de esa autoridad. Y el verso 4, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos, porque en la faz de su manifestación nos reveló su nombre, sobre todo nombre para salvación, de lo cual a su tiempo se dice y se dijo en Hechos que en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo. Pero no estoy hablando tanto de la doctrina del nombre, ya la vimos, seguimos hablando de la doctrina de la unicidad. 2 formas de monoteísmo estricto: la deidad como eternidad e infinito, no puede ser dividido, lo he mencionado varias veces. La raíz bíblica para hablarlo: Juan 4:24, Dios es espíritu, eterno, infinito. Y tales adoradores busca el Padre que le adoren en espíritu y en verdad. Pero también, ¿qué nos dice Lucas 24:37? Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían un espíritu, pero él les dijo: ¿por qué estáis turbados y vienen a vuestro corazón estos pensamientos? Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Yo mismo soy, dice el Señor. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Así que el Señor viene con pruebas indubitables, demostrando que Él es la resurrección y la vida. Y aunque más allá de ser glorificado, es todopoderoso para usar de cuerpo y volver a ellos y expresar propósito. Y ese testimonio lo encontramos en el primer pasaje de Hechos de los Apóstoles, donde dice que se les apareció durante más de 40 días con pruebas indubitables. Entonces sigue siendo espíritu eterno, pero en su manifestación y en su resurrección se presenta a sus discípulos para confirmar
el objetivo de que Él es el príncipe de paz y que Él es la resurrección y la vida. Como Él mismo también lo había dicho, nadie viene al Padre sino por mí. El mejor relato, y decir el relato bíblico de religión judía, se remonta en el sentido del llamado a Abraham y su rebelión a los ídolos de su padre en Mesopotamia, que hoy es Irak, y que tuvo que huir a Canaán, que hoy es Israel. En Génesis 17 en adelante hasta el 19 hay una expresión que se dice ser tu Dios y el de tu descendencia. Lo define en carácter único, de personal. Soy tu Dios, seré tu Dios y el de tu descendencia, mostrando unicidad en el sentido de su expresión. Pero también hay teorías antiteístas, mediante la sola razón humana, el pensamiento del ser humano, donde dice Romanos que creyendo hacerse sabios se hicieron necios. Entonces el ateísmo es esa filosofía que niega de forma directa la existencia de Dios. Recordemos que este es el pensamiento antiteísta mediante la sola razón del hombre. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Lo dice el Salmo de manera muy puntual. También está el agnosticismo. Afirman el no poder estar seguro de nada o decir que es imposible saber si hay un Dios. Entonces ni lo afirman completamente, pero tampoco lo niegan. Y esta situación se ha prestado para que operen otra clase de espíritus. Por eso dice la Escritura que apostatarían de la fe escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Esos grupos agnósticos tienen unas manifestaciones totalmente extrañas y quien no tiene discernimiento de la Escritura dice que fue el poder de Dios y cometen blasfemia. Pero aquí hay que tener en cuenta que ese pensamiento en su esencia dice no se puede estar seguro de nada. También dicen que es imposible saber si hay Dios o no, pero ni lo afirman ni lo niegan. Entonces es un problema de estructura en su pensamiento. Pero hay teorías también antiteístas, que es la segunda etapa, como el materialismo. Se reduce todo a la materia. Y es triste ver que hoy hay gente que vive en el materialismo, porque no dedican espacio para enriquecerse en Dios, sino que prefieren dedicar espacio para ocuparse de la materia y de sus negocios, de su trabajo, de su necesidad desaforada por tener, y se convierte su Dios en el material. Reducen todo a la materia y dedican todo el tiempo para otras cosas. Ya no le sirven a Cristo, sino que le sirven a ¿quién? Y está el escepticismo, que mantienen una actitud de duda ante la existencia de Dios. Ese es el escepticismo. Y se les pregunta, ¿usted ha reflexionado con lo que escuchó esa palabra poderosa del hermano fulano, el pastor tal, y que Dios los ha usado y los sigue usando de una forma poderosa, pero mantienen una actitud de duda ante la existencia de Dios y se atreven a decir, no, normal, no hay problema, no siento nada, no reflexionan? El peligro del escepticismo es que muchos han llegado a tener una conciencia cauterizada, ajenos a la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay. Nota importante, la revelación de Dios en su palabra y experiencias en quien le recibe, y no hay otro recurso. Explico mejor. La revelación de Dios solo se da mediante el uso de la Biblia. Bien dice el Señor, escudriña la Escritura, porque no hay otra manera de conocer a Dios. Pero también corroboramos esa plenitud de conocimiento en nuestras experiencias de fe por haber recibido el mensaje. No hay otro recurso. El recurso para acercarse a Dios es la Biblia y nuestra fe que Él nos la ha dado para acercarnos a su gloria. No hay otra manera. La revelación de Dios es la Biblia y la fe que se fortalece por escuchar y por una vida constante en la disciplina del clamor y la oración. Génesis 1, la palabra del único Dios afirma la creación y la preserva hasta el juicio. Todo el capítulo en el principio creó Dios y luego por su palabra ordenó que se preserve y decretó leyes físicas, morales y espirituales en ese capítulo 1. Pero por ese mismo propósito de su palabra la sustenta para el día del juicio y día del fuego.
Ya no será anegada con agua, sino que será consumida por fuego. Y es el testimonio del apóstol Pedro. Vamos a mirar allí la escritura. Segunda de Pedro 3:7. Bendito el nombre del Señor Jesús. Y dice la escritura en esta porción. Un momento, aquí lo vemos también, que está reservada por la misma palabra para el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Así que aquí se define, Dios afirmó, creó, sustentó, pero también dictaminó el fin con un juicio. Por su misma palabra dejó el testimonio. Y todo esto lo entendemos por fe, Hebreos 11:3. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Y ahí empieza a evidenciar que el recurso más valioso, más allá del conocimiento, es la fe. Pero el principio de la sabiduría es el temor de Dios. Entonces, algunas citas bíblicas que afirman la existencia del único Dios, que es el epicentro de nuestra enseñanza en esta bonita oportunidad. Deuteronomio 6:4 lo leímos, el Señor uno es. 4:32, para que se hiciera saber en todo lugar que no hay otro como Él. Y vamos a mirar también 35 y 39. Mire lo que dice de Deuteronomios, el capítulo 6, versos 35 y 39. A ti te fue mostrado para que supieseis que Jehová es Dios y no hay otro fuera de Él. Así que Jesús no es otro. Jesús es la manifestación en carne. El Verbo fue hecho carne y vimos su gloria. Ahí ya hablé un poquito de divinidad. Pero bueno, el 39. Vuelvo a la unicidad. Aprende pues hoy y reflexiona en tu corazón que Jehová es Dios arriba en el cielo y abajo en la tierra y no hay otro. Esto es doctrina pura, gloria a Dios. Isaías 44, 6 al 8. Dedicamos este tiempo para enriquecernos en esta verdad de Dios. Así dice Jehová, Rey de Israel y su Redentor, Jehová de los ejércitos. Mire que está usando ese I para conectar propósitos, pero está hablando del mismo. Diciendo, yo soy el primero, antiguo pacto, y yo soy el postrero, oportunidad para el pueblo gentil también. Y fuera de mí no hay Dios. Antiguo Testamento Jehová, Nuevo Testamento Jesucristo. El mismo ayer, hoy, por los siglos de los siglos. 7. Hablo de divinidad un poquito, pero resaltando también el valor de la unicidad. ¿Y quién proclamará lo venidero, lo declarará y lo pondrá en orden delante de mí, como hago yo desde que establecí el pueblo antiguo? Anúncienles lo que viene y lo que está por venir. No temáis, ni os amedrentéis. ¿No te lo hice oír desde la antigüedad y te lo dije? Luego vosotros sois mis testigos. No hay Dios sino yo, no hay fuerte, no conozco ninguno. Así que, qué bendición dedicar este espacio para enriquecernos en la doctrina de la unicidad. Seguimos leyendo Isaías 46:9. Dice, acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí. No puede ser comparado, ni tampoco podría ser semejante a la comparación de una figura hecha por manos humanas, ya que Él dice, nada hay semejante a mí. Él en esencia es espíritu. Se manifestó por amor para redimir, pero la adoración, el culto, la alabanza y demás es al único Dios en espíritu. Hay quien dice que es como usar una videoconferencia con la semejanza de un ídolo, pero realmente ya quedó claro en el texto que miramos, más la Biblia juzga la idolatría 109 veces, solo haciendo una nota al respecto de que ese Dios único, incomparable, insemejante, indivisible, no puede ser comparado, ni atribuir la adoración que es en el Espíritu por medio de otro recurso. Pero seguimos aquí en el Antiguo Testamento en textos proféticos también y declarantes de las verdades de Dios. Isaías 45, 5 y 6. Yo soy Jehová y ninguno más hay. No hay Dios fuera de mí. No, yo te ceñiré aunque tú no me conociste.
Verso 6, para que se sepa desde el nacimiento del sol hasta donde se pone que no hay más que yo. Yo Jehová y ninguno más que yo. Bendito el nombre del Señor. Entonces Isaías 45, 21 al 22 nos lo reitera. Proclamad y hacedlos acercarse y entren todos en consulta. ¿Quieres consultar la verdad? Aquí estamos hablando de esta consulta en la Biblia acerca de esta verdad. ¿Quién hizo oír esto desde el principio y lo tiene dicho desde entonces? Sino yo Jehová, y no hay más Dios que yo, Dios justo y salvador, ningún otro fuera de mí. Mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Ahora nos vamos para el Nuevo Testamento, para mostrar la plenitud de ese único Dios. ¿Tú crees que Dios es uno? Santiago 2, 19 y 20. Bien haces, también los demonios creen y tiemblan. Mas ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? El que tiene la esencia de esa verdad de Dios en su vida, lo refleja en su forma de vivir, en su obediencia a Cristo. Otro texto en el Nuevo Testamento, 1 Timoteo 2, 5 al 6. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Resalta el valor de su manifestación reconociendo lo que también dice Colosenses, que en él habitó corporalmente toda la plenitud de la deidad. Bendito el Señor. Sigamos mirando Biblia, eso es hermoso. Efesios 4, 6. Un Dios y Padre de todos. Un Dios y Padre de todos. Por eso dice el 5, un Señor, una fe, un bautismo. Hablando del mismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. ¿A quién predica el apóstol Pablo en Éfeso? A Jesucristo. Él entendió en la manera como Dios lo llamó que Él es el gran soy. Y vamos a otro pasaje al Antiguo Testamento. Primera de Crónicas, primer libro de Crónicas 17, 20. Jehová, no hay semejante a ti. No hay Dios como tú, según todas las cosas que hemos oído con nuestros oídos. Miren lo hermoso que es definir la unicidad desde la Biblia. Segundo libro de Samuel 7, 22. Por tanto tú te has engrandecido, Jehová Dios. Por cuanto no hay como tú, no hay Dios fuera de ti, conforme a todo lo que hemos oído con nuestros oídos. Muy semejante. Y dice, volvemos al Nuevo Testamento para tener un amplio contexto de esta verdad. Corintios 8, 6 en la primera epístola. Para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios. Fue el texto con el que empecé esta transmisión. Un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas. Y aquí conecta diciendo, y nosotros somos para Él. Y un Señor Jesucristo, reiterando el propósito por medio del cual son las cosas todas y nosotros por medio de Él. Por medio de Cristo llegamos a la plenitud del conocimiento de la deidad. Por eso he puesto los ojos en Jesús, autor y consumador. Otro texto del Nuevo Testamento que resalta el valor de la unicidad, Gálatas 3:20. Y el mediador no lo es de uno solo, por cuanto se hizo manifestación para hacer un propósito de testimonio, pero dice, pero Dios es uno. Y bueno, por eso bien está escrito que cuanto ha querido, ha hecho, y no hay quien de su mano libre. Evangelio de Juan, capítulo 1, verso 3, nos da otra referencia bien bonita, porque Él es creador y sustentador en esta verdad. Todas las cosas por Él fueron hechas. En el Antiguo Testamento conocemos a Jehová, pero aquí es el verbo que se hizo carne, quien se tiene el testimonio de que por Él fueron hechas todas las cosas. Y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Hablamos de divinidad en la plenitud del bosquejo también de la unicidad, que se relacionan mucho. Pero Dios cuida de sus criaturas. Él es absoluto y no es otro que está cuidando, es el mismo Cristo. Por eso la Biblia tiene como epicentro el mensaje cristológico o cristocéntrico y todas las implicaciones. 1:17 de Colosenses,
y Él es antes de todas las cosas, en Él subsisten. Antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Así que el propósito de la creación no fue el ser humano, fue Cristo realmente. Y en Él fuimos llamados, en Él fuimos predestinados, en Él fuimos justificados, en Él por el bautismo de su nombre fuimos lavados, regenerados, y en Él seremos glorificados. Aunque la Biblia llama las cosas que no son como si fuesen, dice que a los que llamó, justificó y glorificó. Todavía estamos en semejanza de carne, pero por la fe está la escritura de declaración en semejanza de su gloria. Y Hebreos, igual que el Salmo, habla de que Él cuida a sus criaturas y para eso dispuso el Evangelio. Salmo 104:27. Todos ellos esperan en ti para que les dé su comida a su tiempo. Y Hebreos 1:3. Y dice que en ti está testificando del único Rey. Hebreos 1:3. El cual siendo el resplandor, está hablando de Cristo en su manifestación. El Dios de gloria manifestado en carne, para decirlo mejor. El cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y que sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, ha efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, y tiene la autoridad total del trono. Gloria a Dios. Vamos entonces acercándonos a un cierre importante. Manifestaciones del único Dios en el Antiguo Testamento. Esto lo hemos hablado mucho en el material reuniones familiares y de amigos, llamadas telefónicas, visitas y demás. Aparte de eso, el trato que pues con algunos hemos tenido en otras herramientas. A Abraham como voz y como el ángel de Jehová. A Moisés como la zarza que ardía. Éxodo 3. A Israel como columna de nube, columna de fuego. En Éxodo 19 está el testimonio y 20:18 hasta el 26. Con el objetivo de que andasen de día y de noche y que estuvieran seguros del clima y de las fieras de aquel lugar. En el tabernáculo, en Levíticos 1:1, el testimonio, la gloria de Dios que se manifestaba al momento de hacer los holocaustos y las ofrendas del propiciatorio. Allí se manifestaba la gloria de Dios, una teofanía también reconocida. Se apareció a Salomón en primer libro de Reyes 3:5. Algunas otras, el varón que luchó con Jacob, y tantas otras teofanías que tenemos de ese único Dios que se manifestó, no se dividió, se manifestó, se hizo sensible a nuestros sentidos. Se habla de un Dios en la faz de Cristo, no de otro Dios, sino la plenitud, la manifestación más grande de Dios es el Verbo hecho carne. Y aquí se dice Corintios 8:6, aprovechando bien este espacio. Mire lo que dice Corintios 8:6 en la primera epístola. Pero para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas y nosotros somos para Él. Efesios 4:6, un Dios y Padre de todo, lo leímos hace un momento también, porque no hay otra consideración. Jesucristo mismo afirma que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y por la plenitud que de Él tenemos por su nombre. Y Juan 17:3 nos da ese testimonio exacto. Así que es una bendición poder meditar en estos importantes temas de la Sagrada Escritura. El Nuevo Testamento entonces nos permite afirmar que la divinidad absoluta le pertenece al Padre y se manifestó por cuanto se dice en Cristo que en Él habitó corporalmente toda la plenitud de la deidad. Testimonio de Colosenses capítulo 2. Conclusiones y aplicaciones de esta oportunidad que hemos tenido para edificarnos en la fe. Primero, nótese que la Biblia expresa a Dios el Padre, pero nunca dice Dios el Hijo, porque está por entendido que la manifestación como Hijo es la plenitud de la deidad, la manifestación más grande de Dios. Redundé un poquito, pero bueno. Segundo, la unidad puede ser compuesta por muchas cosas. Por eso es importante resaltar, somos un pueblo unicitario. Porque unitarios, hay quienes dicen ser unitarios, pero bautizan en los títulos. Y eso los convierte en
seguir firmes el dogma del pensamiento de la Trinidad. Así que hay unidad y hay unicidad. Y es más exacto la aplicación en el propósito doctrinal de la palabra unicidad, ya que es por revelación de Jesucristo. Pablo lo explicó cuando le fue revelado y se gozó diciendo que esto que él sabe ahora no lo aprendió de carne ni de sangre ni por voluntad de varón, sino por revelación de Jesucristo mismo. La unicidad es un mandamiento. Marcos 12:29. Lo leímos hace un rato, donde el Señor les resaltó a los escribas y a los 12 cuál era el principal y más importante, el primer mandamiento de todos. El Señor uno es. Y Dios en su naturaleza y atributos es Espíritu Santo, incomparable e insemejante, por lo tanto es indivisible, pero en su manifestación reveló su nombre y propósitos. Así que en el Antiguo Testamento fueron teofanías y en el Nuevo Testamento reconocido Hijo por la manera como se ha manifestado. Ha nacido en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Resaltando en el Nuevo Testamento, Señor aparece con la traducción Kyrios, hablando de dueño. La raíz histórica de la unicidad como doctrina es la plenitud del escrito sagrado primitivo sin reformas. ¿Por qué tengo que decir sin reformas? Porque las mismas reformas de la evolución religiosa han hecho que algunos grupos tengan su propia versión de la Biblia. Cuando el Señor dice en Apocalipsis, al final del versículo 18 o 19, hay de aquel que le quite o le coloque, porque si alguno le agrega a las palabras de esta profecía, Dios le añadirá las plagas que están en el libro. Mire el mundo como está ahora. Y si alguno le quitare a esta palabra, Dios quitará su nombre del libro de la vida y de la santa ciudad de la nueva Jerusalén. Por eso dice también a través de Pedro, desead como niño recién nacido la leche espiritual, no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Señor Jesucristo, te damos gracias por la bendición que nos has regalado de estar aquí participando a través de este material de audio, video, y Señor, ser canal de bendición para nuestros hermanos, amigos y demás. En tu santo y bendito nombre, Señor, vivimos y esperamos en tu gracia. Permítenos llegar a la plenitud de tu victoria. Revela tu nombre, Señor Jesucristo. Revela tu naturaleza para tantos que necesitan comprender este hermoso valor de estudio. En el nombre del Señor Jesús. No venimos hablando de grupos ni de denominaciones, venimos hablando de tu propósito, de tu palabra, de tu revelación para salvación. Gracias, Señor Jesucristo. Amén y amén. Un abrazo para todos y que el Señor nos continúe bendiciendo grandemente. ¿Quieres ser un líder de excelencia? ¿Ser un creyente con liderazgo bíblico y tener un conocimiento profundo en la palabra de Dios? La Fundación Educación Cristiana Pentecostal presenta Instituto Bíblico Pentecostal Interactivo Online. Estudia desde la comodidad de tu hogar y obtén un título en Teología Básica, título que te acredita como un mejor exponente de las Escrituras y como un formador de nuevos líderes para servir mejor a Dios. 32 materias, 4 semestres. Trabajaremos a través de la plataforma Zoom con facilitadores idóneos. Los días, lunes y miércoles de 7 a 10 de la noche. Matricúlate y empieza tus estudios teológicos. Esta es tu oportunidad para capacitarte y así servir mejor a Dios. Informes 312-551-8527, 312-588-2086 y 322-305-5360.